Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a su programa Voces Jurídicas. Hoy me presento, los saluda Francisco Jonathan Flores Nieto, abogado postulante en materia penal desde hace un poco más de 20 años. Quiero platicarles el día de hoy, abordar un tema pues de especial relevancia para la sociedad mexicana, dado que continuamente escuchamos en los medios de comunicación, en las noticias que están día a día y que solemos ver que se hacen virales, escuchamos un tema continuamente denominado la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿Por qué en ocasiones escuchamos que alguien puede o no enfrentar un proceso penal en libertad? ¿Por qué a veces escuchamos que la prisión preventiva es oficiosa? ¿Por qué a veces, por otro lado, solemos oír por ahí que la prisión preventiva no fue oficiosa, pero sí fue justificada y que por eso la persona investigada o imputada de haber cometido un delito tiene que ingresar a un penal, tiene que ingresar a prisión y desde ahí adentro enfrentar su proceso y no hacerlo en libertad? Bueno, pues, querido auditorio, quiero comenzar por ponerlos un poco en contexto y tener una charla amena, no tanto desde una perspectiva técnica jurídica, sino con un lenguaje cotidiano en el que podamos todos comprender de qué va, ¿no? La famosa prisión preventiva y de dónde viene su origen, por qué ahora es tan común escuchar temas relacionados con esta medida cautelar. La prisión preventiva oficiosa, debemos recordar que antes no la conocíamos como tal con esa denominación, puesto que recordemos que con anterioridad al 2008 existía un sistema tradicional, un sistema penal tradicional, un sistema penal inquisitivo. Posteriormente hubo una reforma constitucional y a partir del 2008 vinieron lo que también hemos escuchado mucho en la televisión como los juicios orales y en los medios de comunicación, los famosos juicios orales. ¿Qué son estos juicios orales? Pues no es más que la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, un sistema que pretende privilegiar los principios de presunción de inocencia, un sistema adversarial donde lo rigen ciertos principios de publicidad, concentración, continuidad, la inmediatez, en fin, en donde aquí hemos visto y hacemos un poquito ahí la analogía con los tribunales de Norteamérica, del sistema anglosajón, en donde la oralidad es la que priva el sistema. Vemos que existen salas eh, en donde hay un jurado, en donde está el juez al frente, donde está la fiscalía, que es el órgano que se encarga de acusar por determinado delito, donde está la defensa, está la persona a la que se le culpa y por supuesto que está la víctima. Y pasan al estrado a declarar los testigos. Bueno, pues hoy en México tenemos un poco un sistema parecido. Hoy en México, con los famosos juicios orales, con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, pues existen estos juicios en donde las partes de manera verbal, de manera oral, exponen frente al juez esta adversidad, esta controversia que existe. Por eso el nombre de un sistema adversarial, porque ahora se le permite a la parte acusadora, que es normalmente la fiscalía, lo que conocemos como el Ministerio Público, exponer una determinada acusación para que posteriormente venga la defensa por parte por parte de los abogados que representan a la persona imputada, ¿no? Y cada que estos debates se llevan a cabo, bueno, pues el juez se pronuncia y resuelve sobre quién tiene o no tiene la razón. Y ahí aparece con mucha más frecuencia la famosa prisión preventiva, que si bien es cierto existe desde hace mucho, y ahí permítanme aclararles, no es privativa del sistema acusatorio, pero no se imponía como ahora como una medida cautelar con la posibilidad de tener una gama de diferentes medidas que pueden imponérsela a la persona a la que se le acusa por un delito, ¿no? Antes, bueno, pues las personas podrían salir bajo fianza simplemente o quedar detenidas y sujetas, sí, a prisión preventiva para que después, si se les encontraba culpable, venía algo que se llama prisión punitiva, que sigue existiendo hoy en día, que ya es el compurgar una pena, el pagarla como tal. Pero hoy en día tenemos un catálogo
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es nuestra ley que va a regir a todos los procesos penales de todo el país, en donde aparecen una serie de medidas cautelares. ¿Qué es esto de las medidas cautelares? Bueno, quiero platicarles. Todo proceso penal inicia con la presentación de una denuncia. Esto da pauta al comienzo de una etapa a la que se llama etapa inicial. En esta primera etapa, el Ministerio Público, la Fiscalía, revisa si efectivamente tiene elementos para llevar el asunto frente a un juez. Y en ese caso va a solicitar una audiencia para formular imputación a la persona a la que acusa, para decirle al juez que considera que se ha cometido un delito y que existen datos de pruebas suficientes para determinar que esa persona cometió el delito. Si en un momento dado el juez considera que las argumentaciones del Ministerio Público tienen sustento y posteriormente el Ministerio Público desea solicitar la vinculación a proceso de la persona, y que ahí les platico un poco, les sonará a algunas personas de ciertas generaciones el famoso auto de formal prisión. Bueno, el famoso auto de formal prisión ya no existe, existe en el sistema tradicional, en el sistema penal que teníamos antes. Hoy, digamos, si pudiéramos hacer una especie de analogía y de similitud, bueno, pues hoy se le llama auto de vinculación a proceso. Una vez que el juez considera que debe de dictar auto de vinculación a proceso en contra de la persona a la que se le acusa, entrará a un debate de lo que se llaman medidas cautelares. ¿Qué es la medida cautelar? Pues es aquella imposición que hace el juez, que ordena el juez, para cumplir con los fines del proceso penal, con los fines del procedimiento. ¿Cuáles son estos fines del proceso penal? Pues evidentemente la protección de la víctima. Tiene que salvaguardar la integridad de la víctima, la seguridad de la víctima. Tiene que salvaguardar también la integridad de los testigos. Pero por otro lado, tiene que cumplir con los fines de este proceso. Y los fines de este proceso, entre otros, como ya los comentamos, es también la posibilidad de hacer comparecer al procesado, al imputado, al acusado, ante la presencia del juzgador, las veces, cuantas veces sea necesario, ¿no? Esto con la finalidad de llevar a cabo el desahogo de las audiencias, con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, de llevar a cabo el ofrecimiento y eventual desahogo de las pruebas para poder encontrar lo que conocemos como una verdad legal, ¿no? Es decir, dentro de una carpeta de investigación se vierten una serie de datos de prueba, de actos de investigación, etcétera, de medios de prueba, para que esto al final del día, después de un juicio oral, nos den algo que se le llama verdad legal. Es la verdad que quedó probada en el expediente y que es la verdad pues que regirá sobre las posibles o no sanciones y los posibles reparaciones del daño en favor de la víctima. Bueno, ¿qué sucede? Eh, Al momento en que se aborda un debate de medidas cautelares para saber cómo va a enfrentar esta persona el proceso, para determinar si la persona deberá quedar o no privada de la libertad. Es decir, el juez deberá hacer una valoración con base en lo que la Fiscalía, el Ministerio Público le diga sobre cómo podremos preservar el proceso, cómo podemos hacer que se cumpla el proceso penal. Y para eso, el juez, con base en lo que la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público le pida, podrá decir: dicto como medida cautelar la presentación periódica de una persona que deba ir y firmar cada determinado tiempo, la prohibición de salir del país, la prohibición de salir de una entidad federativa, probablemente la entrega de visa y pasaporte, en fin, una serie, la misma prisión domiciliaria. Pero si el delito lo amerita o están justificadas las circunstancias, el juez podrá decretar algo que se llama prisión preventiva. ¿Por qué decretan los jueces prisión preventiva? Bueno, pues porque las fiscalías, como ya lo hemos dicho, se lo solicitan. Pero ¿esto cómo lo determina el Ministerio Público? ¿Cómo lo va a solicitar? ¿Cómo lo va a pedir y con base en qué? Existe un catálogo de delitos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19 precisamente, y por otro lado también este catálogo lo vamos a encontrar en el Código Nacional que ya les mencionaba hace un rato, el Código Nacional de Procedimientos Penales,
que es el que va a regular las reglas de todo proceso, ¿no? Penal, del orden penal en el país. Y ahí vamos a encontrar el homicidio, el secuestro, la extorsión, la delincuencia organizada, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la corrupción de menores, el abuso sexual infantil, el terrorismo, delitos contra la seguridad nacional, delitos del orden fiscal, en fin, una serie de catálogo, una serie de listado de delitos que se han venido ampliando y que se ha venido diciendo, pues, con base en el orden jurídico tutelado, es decir, con base en lo que este delito protege. Por ejemplo, un caso muy claro pues es el homicidio, ¿no? El homicidio, el bien jurídico tutelado que protege y que cuida, pues es la vida, ¿no? Nada más y nada menos. Y en el delito de homicidio se dice comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Pues bueno, siendo este un derecho fundamental tan preciado, el legislador tomó la decisión, el Estado ha tomado la decisión de que ese delito y otros más que protegen la salud pública, el derecho de recaudación del Estado, etcétera, pues los ha catalogado como delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un debate muy interesante. Hay quienes dicen, e incluso, bueno, tribunales del más alto nivel, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, quienes han determinado que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, es violatoria del principio de presunción de inocencia, es violatoria de los derechos de libertad, es violatoria de los derechos de defensa que están consagrados en favor de toda persona. Y por tanto, este debate ha generado muchas posiciones encontradas en el sentido de decir, no debe de existir un catálogo de delitos, más bien es labor de la Fiscalía, labor del Ministerio Público decir, señor juez, yo acuso a esta persona por homicidio, efectivamente, pero dadas las circunstancias de sus antecedentes y de lo que ha demostrado dentro de la carpeta de investigación, de que es una persona fácil de localizar, tiene arraigo a la Ciudad de México, al Estado de Nuevo León, al Estado de Tabasco, al Estado de México, etcétera, el lugar en el que la persona radique, porque, bueno, tiene un trabajo estable, tiene un domicilio fijo desde hace determinado número de años, renta ahí desde hace determinado tiempo, o es propietario del inmueble, sus hijos van a determinada escuela, en fin, una serie de circunstancias que pudieran al Ministerio Público darle la certeza y transmitírsela al juez de que esta persona no se va a sustraer de la acción de la justicia, de que esta persona no va a causar daños en la víctima ni en los testigos, con esta persona se van a poder cumplir los fines del proceso, que es encontrar justamente esta verdad legal y hacer comparecer a la persona las veces que sea necesario. Entonces, en ese caso, a pesar de que estaríamos frente a un homicidio, podría una persona enfrentar el proceso en libertad. No quiero decir con esto que pueda hacer su vida como lo venía haciendo antes de estar sujeta al proceso penal, ¿no? En plena libertad y con todas las prerrogativas. Pero tal vez se le implementará un dispositivo electrónico, los famosos brazaletes, tal vez quedará con prisión domiciliaria, tal vez tendrá que exhibir una garantía económica con la obligación de ir a firmar la visa norteamericana, el pasaporte retenidos, la prohibición de salir de Ciudad de México o de la entidad en donde radique, en fin, una serie de candados que permitan, insisto, que se cumplan los fines del proceso, pero que a la persona no se le violen derechos fundamentales y pueda, porque recordemos, está siendo sujeto a proceso, pero no hay una verdad legal que lo condene aún como homicida, como asesino, ¿no? En palabras lisas y llanas. Entonces tendremos que esperar el proceso para saber si la persona ahora sí debe de ingresar a prisión y debe de cumplir una prisión punitiva, en donde ya está pagando, en donde ya está compurgando los años de prisión a los que fue condenado. Entonces, quienes están en contra de la prisión preventiva oficiosa han argumentado esto, más allá del catálogo que deba tener nuestra Constitución Política Mexicana, del catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben de analizarse las circunstancias que prevalecen en torno a la acusación, en torno a la investigación y determinar si la persona lo comete o no. Les pongo un ejemplo en sentido contrario. ¿Qué pasa en el caso de alguien que cometió un fraude por 100,000 pesos?
vamos a decirlo, este delito le permitiría enfrentar el proceso en libertad en principio sin ningún problema. No quiero decir que 100,000 pesos sean mucho o poco cantidad de dinero, pero simplemente con base en el catálogo de, dinero, de delitos, perdón, el fraude no puede ser considerado como prisión preventiva oficiosa y el monto de 100,000 pesos lo alejan mucho también de considerarlo pues un delito de alto impacto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si derivado de la investigación que realiza la Fiscalía, y aquí quiero ser muy claro, cuando hablo de Fiscalía y de Ministerio Público es indistinto, son sinónimos. ¿Qué pasa cuando la Fiscalía realiza una investigación y nos percatamos que la persona tiene antecedentes penales, que la persona ya se ha sustraído de la acción de la justicia anteriormente, que la persona ha amenazado a la persona a la víctima, a la persona que defraudó, también ha proferido amenazas en contra de los posibles testigos, ha intentado destruir la evidencia? Bueno, seguramente esa persona, a pesar de estar siendo acusada o procesada por un delito de fraude, que en principio no debería de ser prisión preventiva, pues ahí el Ministerio Público podría solicitarle al juez que la justifique y el juez muy probablemente tendría la obligación de justificar la prisión y decir, señor defraudador o posible defraudador, usted va a ingresar a prisión y ahí, esa es la medida cautelar que le voy a imponer, y ahí va a enfrentar su proceso, porque existe un gran riesgo de que se vuelva a fugar o de que cause daños en la integridad de la víctima por A, B, C, D, F, G, ¿no? Dadas las investigaciones que se han realizado. Entonces, aquí creo que empezamos ya a comprender un poquito la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Dejémoslo muy claro, la oficiosa será o México la aplica cuando se encuentra dentro del catálogo de delitos. Y la justificada, bueno, pues cuando las circunstancias lo ameritan, con independencia de que el delito esté o no dentro del catálogo. ¿Qué hacen hoy en día, dadas estas circunstancias, nuestras autoridades? Pues ya están entrando al ejercicio de que al margen de que la prisión se encuentre al margen de que el delito se encuentre en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ahora sí intentan hacer una investigación un poco más exhaustiva para justificarla y decirle, juez, esta persona no puede salir porque y debe permanecer en prisión por tales aspectos. Y de esta manera te pido que justifiques el hecho de que quede privado de su libertad. ¿Por qué lo han hecho así? Al margen de las valoraciones que han hecho nuestros más altos tribunales sobre si es violatoria o no de derechos fundamentales, lo han hecho así porque hemos visto que se promueven juicios de amparo en contra, es decir, se presentan amparos, por así decirlo de manera un poco más coloquial, en contra de la determinación del juez de dictar una prisión preventiva justificada y al poco tiempo la persona está afuera. Entonces, los ministerios públicos han entendido que hoy deben hacer ejercicios que vayan más allá para intentar que efectivamente si la persona debe estar adentro, lo esté. Ahora bien, hace no mucho, y quiero andar este tema, tuvimos una reforma constitucional en donde una vez más se agregaron nuevos delitos al catálogo. Esto fue en diciembre de 2024, al catálogo de prisión preventiva oficiosa de la Constitución Política Mexicana. Esto contrario a lo que les vengo diciendo, pues va robusteciendo, va ampliando este catálogo, lo va haciendo más grande, en donde parece que ahí el Estado no ha logrado comprender, el legislador no ha logrado comprender, incluso como sociedad no hemos logrado comprender que no debemos, es justamente lo que hemos sobre lo que he estado platicándoles, no debemos de ampliar este catálogo de delitos. La ampliación de este catálogo de delitos pareciera que nos brinda certeza y seguridad jurídica porque el legislador dice, ahora sí lo tengo ya todo acaparado, ahora sí lo tengo ya todo previsto. Que si es este homicidio, pues ya está aquí en mi catálogo. Que si es fentanilo, está aquí en mi catálogo. Que si es algún otro delito de fiscal relacionado con comprobantes fiscales falsos, ¿no? Estos famosos EDOS y EFOS, que tal vez lo ha escuchado el auditorio, empresas que deducen operaciones simuladas o que facturan operaciones simuladas, si se me permite la expresión,
manifestándole un poco a plata limpia, bueno, pues son los denominados factureros. Entonces, dice la autoridad, ahora sí ya tengo todo en mi catálogo. Cualquier cosa, quien caiga en un proceso penal, pues con base en el catálogo, podré dejarlo detenido y tendrá que enfrentar el proceso en libertad. Pues reiteramos, esa no sería la mecánica acertada, porque con base en amparos, con base en algunas otras estrategias jurídicas, la persona podría salir en libertad. Y lo que queremos es que la labor de la Fiscalía en apoyo de la policía pueda ser lo suficientemente robusta como para demostrar que esta persona no está presa porque cometió un delito que está en el catálogo, sino porque la investigación permite determinar que no debe estar en libertad. Esta reforma nos agregó, hemos escuchado y ya lo platicaba con ustedes ahorita, pues nos agregó todo lo relacionado con la introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, cuántos verbos, almacenamiento, cuántos verbos se les ocurra, ¿no? De precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilos y derivados, ¿no? Ahora, esto es considerado prisión preventiva oficiosa. En el pasado no quiere decir que el tráfico de drogas, que los delitos contra la salud no fueran prisión preventiva oficiosa, pero pareciera que el Estado se siente mucho más cómodo y mucho más tranquilo diciendo, ya lo tengo en mi catálogo, ahí está, ya está mencionado, ya no hay lugar a que, híjole, salió porque no estaba concretamente establecida la sustancia con la que fue detenida la persona. Ahora si la detengo almacenando, distribuyendo, introduciendo, desviando, etcétera, fentanilo, tiene que imponérsele prisión preventiva. ¿Y esto qué obedece? Porque, bueno, se dice que la materia penal es de estricta aplicación, es decir, no se pueden imponer sanciones ni considerar que alguien es responsable de un delito por simples comparaciones. Si alguien privó de la vida a otra persona, es homicidio. No podemos decir que un poco casi que la privó, casi que lo mató, pero no lo mató bien, pero de todos modos vamos por el homicidio, y perdón por el ejemplo tan burdo, pero el derecho penal protege justamente esta seguridad jurídica de que si la descripción que viene en la ley no encuadra con la conducta que cometió la persona, no puede ser considerada esa persona culpable. Y entonces, por eso el legislador dice, yo voy a imponer, ya ahorita voy a mencionar ya también la palabra fentanilo, voy a mencionar la palabra facturas falsas, voy a mencionar todo esto para que ante cualquier situación yo pueda dejar detenida a la persona. ¿Qué sucede? Bueno, ya platicábamos ahorita sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva. Hace unos momentos, puesto que la Corte Interamericana la ha declarado contraria a la convención de la que México es parte y que deberíamos respetar, porque es un tratado internacional que junto con la Constitución y las leyes federales son ley suprema de todo nuestro país. Sin embargo, a pesar de juicios que existen en contra de México, en donde se ha condenado a México, pues lamentablemente pareciera que el Estado no acata estas resoluciones y sigue imponiendo prisión preventiva, que es considerada una pena anticipada, porque como ya lo decíamos al inicio, si la persona no ha sido procesada hasta el final y no ha sido encontrada culpable y sentenciada, no puede imponérsele una pena anticipada. El ingreso a prisión es indudablemente una pena anticipada y es violatorio del principio de presunción de inocencia, porque ya se está violentando, vulnerando un derecho tan importante como es la libertad sin que exista una sentencia. Hoy tenemos asuntos pues de especial relevancia y de mucha publicidad en los medios de comunicación, en las redes sociales que se han vuelto virales. El caso de este joven Fofo Márquez, el caso de esta señorita Mariane, que bueno, pues están privados de la libertad. Y aquí les digo, hagamos un análisis. ¿Es por el prejuicio, por el proceso que hacemos mediáticamente de las personas que al tocarnos temas tan sensibles como el feminicidio o como lesiones que se llevan a cabo de una manera por demás atroz, que decimos,
¿debe indudablemente la persona estar adentro o es porque efectivamente las circunstancias lo ameritan? Es decir, y no estoy del lado de nadie, lo que simplemente quiero transmitirles es, si no les exigimos a nuestras autoridades que hagan una investigación concreta que pueda justificar la prisión y pueda decirle, señor juez, debe estar adentro porque está justificado por tales razones y no simplemente porque aparece en el catálogo el feminicidio o las lesiones que ponen en riesgo la vida o porque es un homicidio en grado de tentativa, sino porque efectivamente la fiscalía hizo su trabajo como lo tenía que hacer y dice, señor juez, le pido la prisión preventiva justificada porque la persona debe estar adentro porque es un riesgo para tal, para tal, para tal, y además tenemos un alto riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Entonces, mi invitación y hoy a manera de conclusión, querido auditorio, les diría, no actuemos con el estómago, no pensemos y no hagamos estos juicios anticipados en redes sociales simplemente por el delito o por lo que nos mostraron. Exijamos a nuestras autoridades, a las fiscalías y a nuestras policías que hagan investigaciones, que lleven a cabo investigaciones que permitan justificar la prisión en los casos que lo amerite para que la persona verdaderamente después no pueda salir. Una vez más, agradezco su apreciable atención y espero haya sido de gran utilidad esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy en Voces Jurídicas.